Gloria a Dios. Amén, Señor. Gracias por este tiempo de adorarte, Señor. Damos gracias, Espíritu Santo. Preparamos nuestro espíritu para la palabra, que es la que alimenta, Señor, nuestra vida espiritual. Declaro la gloria de Dios en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, muy buenas noches para todos, Dios les bendiga, muchos saludos, saludo a todas las personas que se han conectado durante este tiempo de adoración, un precioso tiempo de adoración, un precioso momento de alabanza. Quisiéramos que pudiéramos seguir más tiempo, pero bueno, el tiempo definitivamente es nuestro enemigo, pero a veces nuestro tiempo también puede ser nuestro gran aliado, el tiempo de Dios, ya que la palabra declara enfáticamente que debemos aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Entonces el tiempo que invertimos en adoración es el tiempo de Dios, el tiempo que invertimos en alabanza es el tiempo de Dios, y el tiempo que invertimos en Dios es un tiempo que nos va a determinar a nosotros en entrar a otro nivel espiritual, en entrar a otra dimensión de nuestra relación con Cristo y de nuestra intimidad con el Espíritu Santo, quien nos cela celosamente, dice la palabra. También dice, quien intercede por nosotros con gemidos indecibles delante del Padre. Entonces, todo tiempo que dedicamos para exaltar, para adorar, para estar en una transmisión pues virtual, que ahorita nos toca por el tema del aislamiento, el tiempo que dedicamos a congregarnos en una iglesia físicamente, pues es un tiempo que no se pierde, sino que por el contrario es un tiempo que se está sembrando, porque recuerde que todo lo que se siembra se recoge. Entonces, si usted y yo sembramos tiempo para Dios, tiempo para su palabra, tiempo para el Espíritu Santo, ese tiempo, ¿qué va a hacer? Nos va a generar tiempo porque se nos van muy seguramente en fe, se nos van a alargar los días, tendremos largura de días, como lo dice el salmista, porque el Señor es el único que puede añadir o quitar tiempo, y en este caso sé que cuando sembramos tiempo de calidad espiritual para Él, como lo hacemos en cada transmisión, pues lo que vamos a recibir es tiempo también. Bendigo a todos los que se conectan, gracias por estar allí. Ya hemos llegado a 360 personas hasta este momento. Eso es un gran logro, una gran bendición, poder decirle a la gente que Cristo reina, que Cristo los ama, que Cristo anhela fervientemente estar en sus casas y en sus familias. Bueno, voy a tratar un tema hoy quiero fluir ahí en el tema de una unción de enseñanza, para que cada uno de nosotros seamos instruidos en la palabra. Amén. Bueno, vamos a comenzar, gente de Dios. Hoy pudimos nosotros colocar una palabra de Dios allí en el devocional, donde hablábamos que en el reposo, en mi reposo, Dios actúa. Ese creo que fue el tema, que fue así, que ha tenido bastantes reproducciones. En el reposo, en mi quietud, Dios trabaja. Entonces hablamos esta mañana de lo importante que es para nosotros aprender a vivir en el reposo que nos da alguien, y ese alguien es Cristo. Cuando tú y yo aprendemos a descansar, a entrar en el reposo, en el descanso, a descansar mentalmente, a descansar de nuestros pensamientos que nos persiguen constantemente, durante todo el día nos bombardean. Cuando aprendemos a descansar, entonces Dios empieza allí a obrar, porque el descanso espiritual que depositamos en Cristo, Dios lo interpreta como fe. El descanso que nosotros
ponemos en Cristo, el reposo que nosotros encontramos en Cristo, Dios el Padre lo interpreta como dependencia de Él, dependencia de su palabra y confianza en su amor y en su poder. Entonces, cuando Él, el Padre Celestial, quien es el que hace prodigios y maravillas, observa que usted aprende a tener reposo en Cristo, a descansar en Cristo, mental, espiritualmente, no hablo físicamente. Entonces el Padre dice, esa persona, ese hijo mío, allá en Bogotá, Colombia, está dependiendo de mí, está confiando en mi palabra, confía en que yo soy su papá y confía que yo puedo hacer lo que él no ha podido hacer, aunque ha hecho su parte humana. Esa es la introducción. Quiero en este momento leerles, permítame, busco aquí en la Biblia, quiero leerles un texto bíblico para dar inicio al tema. Vamos a leer Hebreos, de la Nueva Versión Internacional, Hebreos. Vamos a leerlo allí, por favor. Hebreos capítulo 1. Muy bien, allí estamos. Permítame que se abra la Biblia rápidamente. Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Ese es el libro el capítulo que por excelencia nos habla a nosotros acerca del reposo. Quiero que me ponga bien y especial atención a lo que le voy a leer. Voy a leer desde la Nueva Versión Internacional, Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Muy bien. Verso 1. Este texto es poderoso porque hoy vengo a hablarles de Cristo. Vengo a hablarles del supremo llamamiento de Cristo para nosotros. Es entrar en su reposo. Escúchame lo que dice la palabra. Yo sé que hoy a usted lo va a liberar esta palabra, porque hay personas allí atribuladas, afligidas, con miles de cargas, con miles de cuestionamientos, con cientos de circunstancias adversas, con una cantidad de temores, con culpabilidad. Muchos tal vez se sienten un poco indignos para de pronto un oficio sacerdotal, pero hoy quiero a usted traerle liberación en la palabra, porque la palabra dice específicamente, conoceremos la verdad y la verdad nos va a hacer libres. Amén. Entonces dice así la palabra: cuidémonos, por tanto, no sea que, aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, alguno de ustedes alguno de ustedes parezca quedarse atrás. Porque a nosotros, lo mismo que a ellos, se nos han anunciado la buena noticia, pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada, porque no se unieron en la fe a los que habían prestado atención a ese mensaje. Gloria al Señor. Aquí estamos viendo dos grupos de personas, unos que pusieron atención y otros que no pusieron atención. Verso 3. En tal reposo entramos los que somos creyentes, conforme Dios ha dicho. Así que en mi enojo hice este juramento: jamás entrarán en mi reposo. Es cierto que su trabajo quedó terminado con la creación del mundo, pues en algún lugar se ha dicho así del día séptimo, y en el séptimo día reposó Dios de todas sus obras. Aquí estamos hablando de la creación. Y en el pasaje citado también dice: jamás entrarán en mi reposo. Sin embargo, todavía falta que algunos entren en ese reposo. Y los primeros a quienes se les anunció la buena noticia no entraron por causa de su desobediencia. Ahí están hablando del grupo número 1, los que no entraron por desobedientes. Por eso, Dios volvió a fijar un día. Qué hermoso eso. Dios volvió a fijar un día. Oiga, pastor, profeta, ¿cuál es ese día? Es hoy, cuando muchos
Después declaró por medio de David lo que ya se había mencionado. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. Si Josué les hubiera dado el reposo, Dios no habría hablado posteriormente de otro día. Por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios. Porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Esforcémonos, pues, por entrar en ese reposo, para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. Bueno, ese es el texto con el cual quiero empezar en esta noche. Quiero hablarles acerca de Cristo, nuestro reposo. Cristo vino a la tierra para convertirse en algo mayor y algo más que un simple y sencillo Salvador. A veces pensamos que Cristo culminó su obra en la cruz del Calvario y allí quedó todo escrito y ya no había nada más. No, Cristo prosiguió un trabajo y ganó unos ciertos beneficios que es bueno que nosotros podamos estudiarlos y aprender de eso. Levante su mano usted que está allá en su casa y diga: voy a permanecer en mi reposo. Vamos, dígalo: voy a permanecer en mi reposo. Repita conmigo: pero para permanecer en mi reposo debo intimar con mi reposo, conocer mi reposo y valorar mi reposo. Bueno, la clave de nosotros para entender cómo Jesús es nuestro reposo yace en la palabra hebrea Sabbat. La palabra hebrea Sabbat es la que se utiliza para reposo, que significa descansar, significa parar o dejar de trabajar. Le voy a repetir la definición y la palabra hebrea para reposo. Sabbat significa 1, descansar; 2, significa parar; 3, dejar de trabajar. Qué bueno es el Señor. Ahorita usted no se ponga feliz allá y no empiece a decirle a su mujer: allá el que está en la pantalla está diciendo que tengo que dejar de trabajar. No, no. Aquí yo le estoy hablando de algo netamente espiritual, dimensión espiritual. Es lo que yo le estoy hablando. El origen del día de reposo, el origen del reposo, se remonta a la creación y usted lo va a encontrar en Génesis capítulo 2, el verso 2. Allí usted lo va a encontrar. Porque dice que después de Dios haber creado los cielos y la tierra y haber creado todo lo que nosotros conocemos, incluyendo a Adán y a Eva, amén, en ese día, cuando terminó todo, Él dice que descansó en el séptimo día. Él entró a su reposo. Y aquí quiero que usted empiece a deleitarse en esta palabra. Cuando la Biblia dice que Dios, el Creador, nuestro Papá, nuestro Padre, termina la obra y entra a su reposo, algo produjo en Dios el reposo, algo lo llevó a reposar, a descansar de su obra. Es que había dejado a alguien similar, con su imagen y semejanza, los había dejado delegados como coadministradores, como codueños de lo que él había acabado de hacer, la obra que había terminado. Él delegó, entregó a Adán, a Eva, los primeros seres humanos, y cuando los seres humanos tomaron responsabilidad de lo que se les entregó para administrar y para gerenciar, entonces el Padre dice: me puedo salir, puedo entrar a mi reposo. Qué hermoso es eso. Dios siempre ha buscado que el ser humano entienda el poder de entrar en el reposo. Bueno, pero sigamos. Esto no significa, cuando dice la palabra que Dios el Padre entró en su reposo, no significa que Dios estaba cansado, que Dios estaba agotado de tanto trabajo que había hecho. Entonces se le fueron las fuerzas y necesitaba irse a dormir allá en una nube porque estaba cansado. No,
porque Dios es todopoderoso. Quiere decir que Él nunca se cansa. Quiere decir que Él puede hacer miles de planetas, miles de galaxias y Él no conoce el cansancio, ni en lo más mínimo como nos pasa a nosotros. Bueno, entonces, ¿qué significa que Dios reposó en el séptimo día? ¿Qué significa? Simplemente que dejó de hacer lo que estaba haciendo. Cesó de hacer su obra. Esto es importante para que nosotros podamos entender el establecimiento del día de reposo y el papel de Cristo como nuestro reposo. El Padre descansó de su obra. No se vaya a perder ahí. Recuerde eso durante toda la prédica. El Padre, Dios, descansó de lo que estaba haciendo. Descansó de su obra, porque ya todo estaba terminado. Él dijo, ya terminé, está Adán y Eva, están funcionando bien, están contentos, están felices, están haciendo lo que les mandé, puedo descansar, ya no tengo nada más que hacer sino irme a descansar. Entonces Dios utiliza el ejemplo de su reposo del séptimo día para establecer el principio del día de reposo para su pueblo. Entonces viene Adán, Eva, están allí y ellos rompen la norma, ellos se vuelven transgresores de la norma de Dios, de lo que Dios les había dicho. Entonces Dios emprende un trabajo por tratar de que el hombre volviera a tener un reposo de todas las obras. ¿Por qué? Porque a partir de la salida y de la expulsión de Adán y Eva, la vida se volvió muy tortuosa para el hombre. Dios observó al hombre trabajando, presionado, muriendo, enfermedades, aflicciones, pecados, pérdidas, desasosiego, tribulaciones, conflictos, guerras, hambres, pestes, todo eso, el hombre vivía todo eso y aparte había perdido la presencia de Dios. Entonces el Padre dice, yo quiero que el hombre aprenda a vivir en reposo. Qué bueno. Dios dice, yo quiero que el hombre, el ser humano, aprenda a vivir en reposo, así como yo reposé al séptimo día de mis obras y estuve tranquilo. Entonces, ¿qué hace el Señor? El Señor se levanta un pueblo que se llama Israel. Y a Israel Dios les entrega, ¿qué? Un día de reposo llamado el sábado. Usted lo va a encontrar en Éxodo capítulo 20, del 8 al 11. Está la estipulación de parte de Dios del día de reposo. Y también lo encuentra en Deuteronomio capítulo 15, el verso 12 hasta el 15. Allí Dios a los israelitas prácticamente por ley les obliga, no es si ellos querían, no, les dice que ellos tienen que guardar, honrar, venerar, respetar y guardar el día de reposo. ¿Por qué? Porque los israelitas tenían que siempre acordarse de ese día de reposo y santificarlo. Era un día a la semana donde ellos no podían hacer absolutamente nada. No podían sembrar la tierra, no podían ordeñar las vacas, no podían hacer absolutamente nada porque era el día de reposo para ellos. Descansaban de todas las obras que ellos podían hacer para dedicarse ¿a qué? A tener intimidad con Jehová, para dedicarse en esas 24 horas a la oración, a la meditación, a los cultos, a la reflexión, a la familia, a cantar, a alabar, a tocar arpa, a tocar panderos. Entonces, por eso fue creado el día de reposo. Porque los israelitas tenían que aprender que durante 6 días podían trabajar con sus fuerzas, pero en el séptimo día su mente tenía que experimentar descanso. Su espíritu y su alma tenían que experimentar un descanso, un reposo, un parar de las obras, de las obras naturales, rutinarias que ellos hacían, y la única manera era encontrándose en intimidad con su Creador, con Dios. Ese era el sábado donde el pueblo se encontraba
con su Creador. Y cuando se encontraba con su Creador, entonces obtenían reposo, obtenían descanso de tantas obras que tenían que hacer durante la semana. Qué bueno es el Señor. Aplauda en su casa y diga, mi Cristo me está introduciendo a mi reposo. A mi reposo. Ok, muy bien. Vamos a seguir. Entonces, Dios les construye a ellos todos unos ritos, las leyes civiles, las leyes morales, las leyes ceremoniales, y todo eso lo hace pensando en que el hombre, de que su pueblo pudiera aprender a tener un reposo en Dios. Eso es importante. No se pierda porque yo sé hacia dónde lo llevo. Esta enseñanza no es muy larga, pero muy sustanciosa. Entonces, ¿qué pasó? Que Israel empezó a cambiar el objetivo primordial del día de reposo. Entonces, ¿qué pasó? Que empezaron los religiosos, sus gobernantes, a ponerle leyes al día de reposo. Más leyes y más leyes y más reglas y más reglas. Entonces el día de reposo empezó a convertirse no en algo liviano, sino en algo pesado. El día de reposo para ellos terminó siendo no una libertad para estar con Dios libremente, sino un día lleno de opresión, de reglamentos, de normas y de dogmas que los hacían a ellos sentir que ese sábado era algo religioso, que había que estar en la casa, pero empezó a perder el sentido, ¿ok? ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Aleluya. Ok, entonces, luego de eso aparece nuestro Mesías, aparece Cristo, que fue profetizado desde la antigüedad, fue profetizado por los profetas, por reyes, por sacerdotes. Jesús aparece, y Jesús cuando aparece buscando llevar al hombre al reposo que el Padre había tenido en la creación en el séptimo día. Entonces, Cristo se mete allí y ustedes conocen toda la obra que Él hizo de morir, de justificarnos, de perdonar nuestros pecados. Pero Él tenía que hacer algo y era lograr que nosotros pudiéramos entender quién era Cristo para nosotros o su función para nosotros. Cristo asciende al cielo en forma física. Y cuando Él asciende al cielo en forma física, se convierte en el descanso para todos nosotros, en el descanso de nuestras obras. Cristo, cuando va a la cruz, Él toma vinagre y Él dice, consumado es. La obra ha sido terminada. Entonces Cristo también, como el Padre, entra en un reposo. Escúchame bien, por favor. Cristo, el Hijo de Dios, como el Padre en el día séptimo de la creación entró en un reposo, Jesús también entró en un reposo cuando ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios Padre. Entonces aquí encontramos algo impresionante, porque el Padre entró en su reposo de sus obras. Jesús entró en su reposo cuando se sentó a la diestra de Dios Padre y dijo, consumado es. La obra que vine a hacer ya la terminé, voy a entrar en mi reposo. Pero Él asciende y luego Él envía al Espíritu Santo y el Espíritu Santo entra en el creyente espiritual. Ojo, en el creyente espiritual, porque tú debes entender que hay creyentes carnales también. Aleluya. Hay gente que me dice, ¿cómo así, pastor, que hay creyentes carnales? No, los carnales no tienen ingreso acá. Sí, Señor. Hay creyentes carnales y hay creyentes espirituales. Es más, se la voy a poner un poquito mejor todavía para que usted se deleite. Hay hijos de Dios carnales y hijos de Dios espirituales. Ay, ¿eso dónde está? Léase las cartas paulinas. Allá Pablo claramente dice que hay cristianos carnales y cristianos espirituales. Que él pensó que iba a encontrar a cristianos espirituales, pero encontró cristianos carnales.
Entonces, cuando el Espíritu Santo viene al corazón de la gente, de las personas espirituales, el Espíritu Santo lo que hace es algo en tu mente, en tu mundo espiritual, y es hacer durante muchos años de procesos, durante muchos años de trabajo, hacer que usted también encuentre su reposo, como el Padre encontró su reposo y como Cristo encontró su reposo. Entonces usted y yo queremos y debemos entrar en nuestro reposo. Para ir terminando, ¿cuál es nuestro reposo? Allí en Hebreos, donde acabamos de leer, el capítulo 4, suelta todo un compendio, todo un discurso acerca del reposo. Y Hebreos, el escritor de Hebreos, deja claro que Cristo es nuestro reposo, es nuestro descanso. Escúchame bien. Yo les hablé al comienzo que habían dos grupos de personas, los unos obedientes a entrar al reposo, a aceptar el reposo, y otros desobedientes a no entrar al reposo. Entonces aquí Hebreos se está refiriendo a los judíos, a los hebreos. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías prometido, vino para que su pueblo viniera a él y Cristo fuera el reposo de ellos. Pero ellos, por desobedientes, no entraron en el reposo. Entonces están en este momento, y bendecimos la nación de Israel, la honramos, la respetamos. En este momento Israel está esperando que venga el Mesías para que les dé reposo. Aleluya. Están allí esperando que venga el Mesías y les dé el reposo. Tal vez usted me preguntará, pero ¿cómo así que están esperando el Mesías si el Mesías ya vino? Eso lo entiende usted y lo entiendo yo. Porque ellos esperaban otro Mesías. Ellos no esperaban un Mesías sufriente. Ellos esperaban un Mesías con poder y con gloria y con millones de ángeles y con cientos y miles de armamento que viniera aquí a hacer guerra y a liberarlos supuestamente. Entonces, como el Mesías, el tuyo y el mío, vino en forma humilde, vino en un cuerpo humano, vino en forma de siervo, entonces ellos dijeron, no, ese no es el Mesías, por lo tanto no es nuestro reposo. Entonces, la palabra dice que había otro grupo de personas, otro pueblo, sacado de entre los gentiles, en los cuales Cristo vino a volverse para ellos el reposo. Y esos obedientes sí decidieron tomar su reposo. ¿Qué quiero decirle hoy a usted? Mire, por más que te esfuerces, el único lado donde tú vas a encontrar, vuelvo y le repito, no reposo físico, donde tú vas a encontrar reposo espiritual, descanso emocional, descanso sentimental, descanso mental, es en la persona resucitada de Cristo. Cuando tú y yo comprendamos que Cristo ya hizo la obra y Él descansó, Dios hizo su obra, la creación, y descansó. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Descansar de nuestras obras humanas que queremos hacer para ganarlo a Él. Descansar de esas obras humanas en lo que Él hizo ya. Jesús dijo, he acabado la obra, ya hice lo que tenía que hacer, ya no hay nada más que hacer, ya no puedo sacrificarme otra vez, esto está hecho, está terminado. Entonces de ahí para adelante, ni usted ni yo podemos hacer alguna obrita por ahí, chiquita o grande. ¿Para qué? Para ganarlo a Él, para ganar el reposo. No, alguien ya lo hizo por ti y por mí. El hombre durante toda la historia bíblica hizo miles de obras, miles de sacrificios, miles de cultos, miles de transmisiones virtuales para tratar de entrar al reposo y descansar de todo lo que le presionaba. Y no pudieron. Entonces por eso el Padre dice, estos humanos no pueden hacerlo, yo voy a enviar a alguien que lo haga por ellos.
a alguien santo, a alguien perfecto, y se encapsuló en un cuerpo humano y nos vino a dar reposo. Que mire lo que le quiero decir. Por favor, resalte esto. Después de realizar el sacrificio supremo, Jesús se sentó y descansó. O sea, él descansó de su labor de expiación, porque ya no había nada más que hacer. Nunca más había algo más que hacer. La labor de la redención estaba terminada, porque él dijo, todo se ha cumplido. Bendito sea el nombre de Dios por eso. Yo quiero que usted piense y reflexione en lo siguiente, porque quiero terminar acá. Mire, hoy por la pandemia que vivimos, por esta crisis mundial, y crisis que van a seguir en otras esferas, esto no va a parar, esto no crean ustedes que esto en febrero, marzo, abril, mayo, junio, este año esto va a mejorar, no señores. La Biblia ha profetizado que oiremos de guerras, diremos paz y seguridad y nos vendrá inseguridad, diremos paz y vendrá guerra, diremos sanidad, la gente dirá sanidad y vendrán enfermedades. En medio de eso, usted se enfrenta a un conflicto interno. Yo no le estoy hablando a usted de sus cargas materiales. Yo no le estoy diciendo a usted deje de trabajar, sálgase de su empresa, deje de ser productivo. Yo no le estoy tocando hoy ningún tema material. Yo lo que le estoy hablando a usted es de ese conflicto espiritual, de esa obra mental que te produce cansancio, desasosiego, de eso interno que tú tienes acá, que te mantiene abrumado, que te mantiene con unas cargas internas, cada una de 1 tonelada, y que tú no sabes qué hacer. Tratas de buscar ayuda, tratas de buscar por allí, tratas de soltar tu alma, tratas de mejorar tus sentimientos y no encuentras solución. Tratas de liberar tu mente de esos pensamientos que nos llegan, no sé si me pasa solo a mí, que nos llegan todos los días acá con unas ideas desastrosas, con unas ideas terribles, que uno hasta se asombra y dice, Dios mío, yo como que no tengo la mente de Cristo, necesito la mente de Cristo. Ahí es cuando tú debes entender que debes ir a buscar el reposo que es Cristo. Cristo te va a liberar en el área que tú definitivamente no te puedes liberar. Mire esto, está el pueblo de Israel con Moisés frente al Mar Rojo. Detrás venían los ejércitos del faraón. Y ellos se desesperaron, y es normal, tanto problema, tanta crisis. Se desesperaron, entraron en no saber qué hacer, pero ¿por qué no hay una respuesta? Pero mire qué es lo que nos van a hacer acá. Entonces Moisés exclama y dice, hey, gente, estén tranquilos, descansen, porque hoy van a ver por última vez a los egipcios y a sus carros, porque hoy Dios se cubrirá de gloria usando a los egipcios. Mire esa reflexión que él les hace. ¿Quién puede tener descanso, reposo en medio de un conflicto grande? ¿Quién puede decirme a mí, tenga tranquilidad, descanse, repose, medite cuando estás en tremendos problemas? Pues yo te quiero decir que cuando tú y yo entendemos que Cristo es nuestro reposo, que Él ya hizo por nosotros lo que nosotros espiritualmente no podíamos ni podemos hacer para descansar mentalmente, entonces vendrá para nosotros tiempos de gloria y de refrigerio. Cristo ya lo hizo, nos dio descanso. Y usted debe aprender, y yo debo aprender, a entrar en el descanso de Dios, en el reposo de Dios. ¿Qué significa eso? Parece ser que cuando Dios observa que usted y yo entramos en nuestro reposo, que es Cristo, parece ser que el Padre empieza a obrar a favor de nosotros y hacer lo que nosotros humanamente no podíamos. Escúchame esto, no se vaya a perder. Tú y yo estamos llamados a hacer lo que esté a nuestro alcance. Podemos planificar,
Podemos buscar recursos, podemos buscar los medios, las estrategias, pero hay un momento donde Dios nos dice, ven, entra al reposo, entra a mi reposo, ven y descansa. Y cuando tú y yo entramos y descansamos mentalmente, no físicamente, porque físicamente toca seguir laborando, físicamente toca seguir planeando, físicamente toca seguir luchándola, pero mentalmente, emocional, espiritualmente, el Padre nos dice, entra en el reposo que te di, Cristo. Y cuando Él ve que yo entro a ese reposo, espiritualmente, mentalmente, y descanso de las obras que yo puedo hacer o dejar de hacer, el Padre Dios dice, está confiando en mí, está dependiendo de mí, me conoce muy bien, por eso ha venido a mi reposo, para que yo haga esa parte que ningún ser humano puede hacer, descansar el alma cansada, transformar el espíritu y renovar la mente cansada y dar una mente de paz. Hay mucha gente, me dice el Espíritu Santo en este momento, que no tiene paz mental. Hay mucha gente, me dice el Espíritu Santo, que hace mucho tiempo no tiene paz en su mente. Tienen una guerra en la mente, pelean por todo en la mente. No hablan con nadie, pero murmuran pasito y se hablan a ellos mismos. Hay una guerra en sus mentes. Pelean con Dios, no entienden las circunstancias, no entienden el problema, no entienden la crisis económica, no les parece justo. Están en una guerra mental. Y el Espíritu Santo me dice, dile a mi iglesia, dile a la iglesia que necesitan paz mental. Paz mental. Pero esa paz mental solo la van a obtener entrando, viviendo en el reposo que el Padre entregó, que se llama Cristo. Porque el reposo que es Cristo, iglesia, te dice el Espíritu Santo, ya hizo todo y no puedes hacer absolutamente nada más. ¿Qué podemos hacer para ganar el reposo, la tranquilidad, el descanso? Predicar. ¿Cuántas predicaciones? 1000. Y a las 1000 entonces me gano el reposo. ¿Cuántas obras sociales tengo que hacer? 2 años de obra social, 3 años de obra social, y entonces puedo descansar en mi alma. No. ¿Cómo vas a entrar al reposo? ¿Cómo te lo vas a ganar? Yendo de casa en casa a predicar. ¿Y cuántas casas tienes que ir a predicar para ganarte el reposo de tu alma, de tu espíritu, de tu ser interior? No, iglesia. Cristo Jesús ya lo hizo todo para darte el reposo que tú necesitas, el descanso. Por eso tú puedes tener paz mental en medio de las tormentas. Si tú no tienes paz en medio de las tormentas, es porque Cristo no ha sido tu reposo todavía. Cuando uno tiene conflicto externo e interno, lo primero que uno debe hacer es ir al reposo, que es Cristo. Entenderlo, comprenderlo, intimar con Él, y automáticamente mi mente y mi ser interior entran en una paz. Hacia alrededor todo siga patas arriba, vacas gordas, vacas flacas, tribulaciones, desierto, horno de fuego, foso de los leones, no importa. Internamente en mi mente tengo paz que me ha otorgado mi reposo, que es Cristo. Por eso para nosotros la iglesia de Jesucristo, el reposo nuestro no es un día, no. El reposo nuestro es Cristo. Y no es solamente un día de reposo, toda la vida es reposo para nosotros. Iglesia, descansa. Iglesia, descanse. Descanse mentalmente. Yo no estoy hablando de algo físico. Ay, voy a descansar, voy a dejar de buscar trabajo porque el pastor dijo que había que entrar al reposo. No. Usted siga buscando el trabajo.
Usted siga estudiando, métase a la universidad, monte su empresa, haga negocio, haga todo eso que tiene que, siga predicando, ganando almas, abriendo casas, el reino en casa, siga estudiando en EFI, que ahorita vamos a comenzar. Siga haciendo todo eso. Físicamente siga haciendo todo eso. Pero mentalmente, internamente, su ser interior tiene que entrar al reposo del Padre, dado para nosotros, sus hijos. Es Cristo, el reposo de la iglesia. ¿Por qué te estresas? ¿Por qué te preocupas porque toda tu familia no ha venido a los pies del Señor Jesucristo? Ese es el cuento de religioso de todos nosotros, ¿no? Ay, yo oro, yo quiero que mi familia venga a los pies de Cristo. Y como no ha venido, entonces usted se desespera y se pone en conflicto hasta con Dios. Pues yo quiero decirte que Dios es el único que puede traer a su familia a su redil. Que el Espíritu Santo es el único que puede convertir a su familia. Entonces usted lo que tiene que hacer es entrar en el reposo de Dios. Si Dios no te sana, entra en el reposo de Él. Porque solo el que te puede sanar es Él, Cristo. El poder de su palabra te puede sanar. Solo Él lo puede hacer. Entonces, ¿por qué te estresas? ¿Cómo está tu situación económica? Bueno, eso ni voy a decirlo. ¿Cómo está tu situación económica hoy en 20 de enero? No, estoy mal, no sé qué, desesperado, estresado. Bueno, pues yo te quiero decir que después de este mensaje vas a seguir con una situación económica difícil. Yo te quiero decir que después de esta transmisión, mañana vas a seguir con una situación económica difícil y tendrás que seguir mirando cómo lo haces. Pero sí habrás ganado algo si entendiste este mensaje. Aunque mañana siga la situación difícil económicamente, tú no puedes hacer nada por cambiar eso. Corre al reposo tuyo que es Cristo. Descansa mentalmente. Y cuando descanses mentalmente en tu reposo, el Padre dirá, está confiando en mí, está creyendo en mí, está dependiendo de mí. Cree que yo puedo abrirle alguna puerta por ahí que no ha sido posible que se abra. Y muy seguramente comenzará a visitar los milagros sobrenaturales, prodigios del Padre, maravillas del Padre, cosas que nadie podría entender comenzarán a suceder en su vida, porque entras al reposo, al descanso mental, espiritual, que es Cristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, iglesia, guarde, atesore esa palabra, la pueden ver más tarde si quieren nuevamente, recomiéndesela a alguien. Alguien la puede estar necesitando, yo mismo la he necesitado, entonces compártala con alguien. En la parte de abajo nos hemos tomado el atrevimiento de colocar allí un número de cuenta para las personas generosas, que pueden o quieren, desean poner una ofrenda de amor, una semilla. Allí puede hacerlo con todo gusto. No se ofenda por ese letrero que aparece ahí, no se ofenda, no se sienta ofendido, mucho menos asaltado. No pierda la bendición de la palabra. Si tú no crees en ofrendas y no crees en el diezmo, no hay problema con eso, no hay problema, seguimos amándonos los unos a los otros. Y los que sí creen en el poder de una ofrenda, del ser dadivoso, del ser generoso, ahí aparecen los números. Me voy a despedir de ustedes. Les agradezco a todos por estar allí. Reflexionen en esa palabra. Hay que entrar al reposo. No podemos seguir viviendo atribulados mentalmente destrozados, preocupados intensamente. Nuestro reposo ya hizo todo. Y Él nos quiere bendecir mental y espiritualmente. Materialmente nos toca seguir batallando. Dios les bendiga a todos. Muchas gracias. Me despido. Chao. Amén. Gloria a Dios.